Desde que vivimos en Alemania hay una pregunta que recibimos con mucha frecuencia por parte de hispanohablantes que quieren venir a este país a vivir, trabajar y estudiar. Y esa pregunta ¿es mejor vivir en un pueblo o en una ciudad? En el video de hoy les queremos contar por qué nosotros vivimos en un pueblo desde hace 2 o 3 años aproximadamente, teniendo en cuenta justamente nuestra experiencia personal. Y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Por si recién te estás sumando, nos vamos a presentar brevemente. Nosotros somos Agus, Lucas y Adolfa, argentinos viviendo en Alemania hace 2 o 3 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque si viste nuestros videos anteriores sabrás que vinimos en momentos diferentes. Y acá en este canal les compartimos un pedacito de nuestra experiencia todos los domingos, así que si te interesa ver este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, me gusta, comentar y todo lo que ya sabes. a la hora de planificar tu vida en otro país, podés tomar dos caminos. El primero es buscar un lugar donde vivir y luego, en base a eso, conseguir un trabajo. O el segundo caso o segundo camino es conseguir primero un trabajo y en base a ese trabajo, luego buscar un lugar donde vivir que quede cerca. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque en el primer caso, donde vos primero buscás un lugar donde vivir, tenés un poco más de libertad en cuanto a espacio geográfico. O sea, vas a ver acorde a tus gustos, tus preferencias, si querés vivir en una zona o en otra, si querés irte para el norte o para el sur. Todo va a depender de tu situación y de tus gustos y de tu forma de vida, básicamente. En cambio, en la otra situación, cuando vos primero conseguís un trabajo, el espacio geográfico está un poco más limitado, justamente por una cuestión de distancia, salvo que seas un bendecido y tengas un trabajo remoto. Sí, en ese caso, este video va a aplicar a grandes rasgos nada más, porque depende de lo que vos quieras. Pero independientemente del camino que tomes, siempre vas a tener la duda o vas a tener la posibilidad de vivir en una gran ciudad o en una ciudad pequeña o pueblo. Y es justamente de lo que queremos hablar en este video, teniendo en cuenta nuestra experiencia personal, que ya como les dijimos, hace unos 2 o 3 años estamos en Alemania y vivimos justamente en una ciudad bastante pequeña que podría ser considerada un pueblo para lo que es, por lo menos en Argentina o en algunos países de Latinoamérica. Como muchos sabrán, yo cuando vine a Alemania ya vine con trabajo y me quedaba a buscar un alojamiento que me quede cerca del trabajo. En su momento yo tenía la opción de elegir vivir en una ciudad grande, como por ejemplo Mainz, Kaiserslautern, Worms, que me queda aproximadamente media hora del trabajo, o vivir en lo que serían ciudades o pueblos más pequeños, como es en el caso de Alzey, por ejemplo, que es donde estamos viviendo. Les contamos un poquito sobre Alzey como para que puedan tener un panorama, porque más que un pueblo en realidad es una ciudad chica. Son 20.000, 25.000 habitantes aproximadamente al día de hoy, pero lo que pasa de Alzey es que está como dividida en pequeños pueblos, entonces hace que se vea más chica todavía, y además el ritmo o el estilo de vida es literalmente un pueblo. Predomina mayormente las personas adultas o familias con niños, adolescentes, pero no hay mucha gente de nuestra edad. Por lo general la gente joven, a partir de los 18 años, se muda a ciudades más grandes o ciudades universitarias, como ser el caso de Heidelberg, Mainz, para estudiar. Y bueno, por eso es que hoy en día en ciudades así mucho más pequeñas no hay prácticamente jóvenes viviendo. Por eso nos vamos a referir a Alzey como un pueblo. Entendemos que hay pueblos mucho más chicos que carecen de muchas cosas esenciales, pero nosotros nos vamos a basar en esta experiencia que tenemos, que es acá, en esta pequeña ciudad de 20.000, 25.000 habitantes. Una de estas ventajas que para nosotros es súper importante es que los pueblos son mucho más tranquilos que las ciudades. Hay mucho silencio, hay mucha tranquilidad, el ritmo de vida es mucho más tranquilo. Y si bien nosotros en Argentina vivíamos en una ciudad, era una ciudad bastante caótica solamente en la temporada de verano. Después estábamos acostumbrados a vivir en silencio, en contacto con la naturaleza, que es más o menos lo que tenemos acá, aunque también hemos vivido en zonas céntricas y ahí nos dimos cuenta que no nos gustaba para nada vivir en un lugar ruidoso. Como segunda ventaja, nosotros tenemos en cuenta el tema de seguridad. Si bien Alemania de por sí es un país muy seguro, en un pueblo es muy raro que algo suceda. Nosotros no tuvimos nunca ningún problema y de hecho no sabemos de nadie que haya tenido algún problema acá en la ciudad. Si tenemos que caminar a la noche, yo como mujer, si tengo que caminar a la noche sola, me siento tranquila, salgo a grabar a la calle con la cámara y no me pasa absolutamente nada. A ver, excepciones puede haber, pero a grandes rasgos o en general las probabilidades son menores de que te pase algo en
pueblo que en una ciudad. El tercer ítem es la oferta inmobiliaria. Al vivir en un pueblo quizás es mucho más fácil conseguir un departamento o una casa, como fue en el caso nuestro, por un tema de que si bien la oferta es un poco menor, no hay tanta demanda. En cambio, por ahí en una ciudad grande puede que haya más departamentos en alquiler, pero al ser tan grande la demanda, por lo general ni siquiera los llegan a publicar. Si vas a ver un departamento te suelen decir, bueno, hay 20 personas más y después ellos eligen. En el caso de este departamento yo vine, lo vi, me dijo que habíamos venido 3 personas a verlo y me terminaron eligiendo a mí. Y también una diferencia que hay en cuanto a la oferta inmobiliaria entre pueblo y ciudad es que en un pueblo, aparte de que es un poco más fácil conseguís departamentos más grandes, más lindos. En la ciudad por lo general hay departamentos mucho más pequeños, onda estudios, monoambientes, o incluso también tenés que terminar viviendo en una BG, que sería una habitación compartida, justamente porque no hay otro lugar. Y de la mano de todo esto que acabamos de nombrar, también viene el costo, que en una ciudad puede llegar a ser mucho más caro, y por eso es que está tan de moda lo que es el alquiler de BG, no solo por la falta de oferta, sino también por el alto costo. Para que se den una idea, yo viviendo acá pagaba lo mismo que pagaba un amigo viviendo en Mainz en un departamento compartido. Sí, el tema de los precios es muy notorio, hay mucha diferencia entre pueblo y ciudad, e incluso también hay mucha diferencia dentro de una misma ciudad, por ejemplo en lo que es la zona céntrica o zonas alejadas. Entonces también, si tienen la duda de, bueno, no me quiero ir a un pueblo o a una ciudad más alejada, bueno, busquen en la ciudad, pero en zonas más alejadas, que total con transporte público se van a poder mover, pero sí, el costo de vida cambia, no solamente por el precio de los alquileres, sino también por muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros viviendo acá en esta pequeña ciudad o pueblo, nos podemos mover caminando para cualquier lado, no hay grandes gastos de transporte, tampoco tenemos muchos gastos extras. Bueno, hay muchas cuestiones para analizar que hacen que el costo de vida sea más barato en un pueblo que en una ciudad. De hecho, para que se den una idea, a la hora de asegurar el auto, te preguntan tu dirección. Cuando vos le das la dirección, en base a qué tan grande es la ciudad, es si pagas más o menos. Si vives en un pueblo, tenés menos riesgo de que te choquen el auto, entonces pagas menos seguro. Aunque no lo crean, todo esto es cierto, vienen como con cálculos, así que bueno. Quieras o no, influye mucho más de lo que piensan. Otra ventaja, medio que lo acabo de decir, pero es el tema de las distancias cortas. Dentro de un pueblo tenés absolutamente todo cerca. Y quieras o no, tenés de todo un poco. Quizás no la misma variedad de negocios, de servicios que en una gran ciudad, pero hay lo esencial e indispensable y queda todo súper cerca. Y de la mano de esto que les comentaba Agus, también viene el acceso al transporte público, porque como comentó ella, en un pueblo no tenés por ahí todos los negocios, y si por alguna razón necesitas ir a una ciudad grande, por más chiquito que sea el pueblo, por ahí no tiene estación de tren, pero puedes tener un bus que te lleva hasta la ciudad. Y si bien el costo del transporte público en Alemania es un poco costoso, hay tickets mensuales que te facilitan mucho. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos varios conocidos que gracias a esto también eligieron por ahí vivir en pueblos, por más que trabajen en la ciudad, para ahorrarse este tema de alquiler y todo. Sí, el transporte público te facilita muchísimo. Nosotros acá donde vivimos tenemos una estación de tren, que eso no es tan normal en un pueblo. Normalmente en el pueblo tenés una parada de colectivo que te lleva a una ciudad más grande donde sí hay una estación principal de tren. En nuestro caso, esta ciudad sería como la ciudad grande de lo que tenemos alrededor, entonces está bueno que tenemos la estación de tren a 20 minutos caminando, facilita muchísimo eso el acceso a otras ciudades porque tenemos un tren directo a Mainz y de ahí me puedo tomar otro tren a Frankfurt, en una cuestión de 2 horas en tren ya estamos ahí. Pero teniendo en cuenta que está el ticket de 50 euros en este momento, es mucho más accesible tener que pagar el tren o el transporte público mensualmente y moverte hacia ciudades que tener que pagar un alquiler mucho más caro para vivir en la ciudad. Por si no saben qué es este ticket de 50 euros 49, tengo este video acá en el canal subido donde les explico a la perfección qué es, cómo funciona. Dejo este video acá y en la descripción para que lo puedan ver también. Otra ventaja que para nosotros es súper importante porque tenemos auto, así que esto le va a interesar solamente a aquel que proyecte comprarse un vehículo, es que en los pueblos es mucho más fácil manejar y estacionar. Sobre todo estacionar. No solo más fácil, sino muchísimo más barato. Para darle un poco de contexto, nosotros estacionamos el auto todos los días en la vereda de casa, al frente de casa. Todos los días. No tenemos siempre hay cochera lugar ni garage. Exacto, no hay cochera, no hay garage.
Pero bueno, nosotros no tenemos nunca problemas para estacionar el auto porque como mucho lo tengo que estacionar media cuadra más adelante. Y a diferencia de eso, la gente que vive en la ciudad, nosotros hemos ido a visitar amigos y hemos tenido que dejar el auto a 7 cuadras, 8 cuadras o pagar un parking que, para que se den una idea, por ejemplo, cuando fuimos a ver la final del Mundial a Frankfurt pagamos como 45 euros de parking por 4 horas. Cuando fuimos a Múnich pagamos 30 euros de parking también por una tarde. Y normalmente cuando vos vas acá al centro de Alzey, si vas viernes, sábado, domingo, el estacionamiento es gratis en el parking. Y si no sale 60 céntimos la hora. Bueno, y el tema de manejar, yo no manejo, pero voy ahí de... ¿cómo se dice? Copiloto. De copiloto. Y también se nota mucho la diferencia de cómo maneja la gente en un pueblo y en una ciudad. Si bien en Alemania la gente maneja muy bien y respetan al 100% las señales de tránsito, en una ciudad, al haber mucho más tránsito, se vuelven un poco más intolerantes y es un poco más justamente caótico, aparte de que normalmente hay también personas que no son del país, que son extranjeros, que están turisteando, entonces quizás no conocen muy bien las normas de tránsito o no las respetan. Cada vez que vamos a alguna ciudad y pasemos por la parte del centro, como por ejemplo a Frankfurt o incluso en Múnich, vimos un accidente y casi otro. Entonces, nada, también hay una diferencia ahí en ese sentido. Y la última ventaja que encontramos en esta oportunidad, porque seguramente haya más, pero no se nos viene a la cabeza, es que en un pueblo notamos que la gente es bastante más simpática, más amigable, más solidarios. Y eso te facilita mucho las cosas. Al ser un pueblo ya te ve 2-3 veces, ya te reconoce, entonces ya sabe que mucho alemán no hablas y te hablan lento o te gesticulan con las manos y eso ayuda muchísimo y sobre todo a la hora de hacer trámites. Bueno, pero yo no haría tanto énfasis en personal porque también tuvimos mala experiencia en la oficina de extranjería, que lo he contado por Instagram. También me tocó trabajar con una mujer que básicamente nos cagó. No me referiría quizás tanto a empleados, sino a la gente en sí. O sea, vecinos, gente que te cruzas en la calle y que te saluda, gente que te escucha hablar en otro idioma en un bar y se acerca y te pregunta de dónde sos y se interesa por saber de dónde sos, no es que te miran mal. Nada, creo que en ese sentido son un poco más abiertos, por así decirlo. Y una desventaja es el tema de la comunidad latina o hispanohablante, por así decirlo. Es bastante más difícil encontrar, que tiene toda la lógica del mundo, hay muchísimo menos gente, entonces obviamente va a ser más difícil encontrar gente que hable español. Otra cuestión que la notamos en las desventajas, pero en realidad no es una desventaja como tal, es que en un pueblo el idioma alemán es indispensable. O sea, lo vas a necesitar sí o sí para cualquier situación de la vida. Esto puede ser muy diferente a una ciudad porque en las ciudades la gente medio que ya naturaliza que hay extranjeros. Entonces, si vos te acercás a alguien hablando en inglés, puede que te responda como puede que no, porque no todo el mundo sabe hablar en inglés. Pero en un pueblo ese tema es quizás un poco más cerrado. Al haber tanta gente adulta o al haber tantas familias e incluso al haber tantas personas nativas de acá de Alemania, tenés que hablar alemán. Son muy pocas las personas que te van a responder así de una en inglés. Igual yo siempre digo que si ustedes se quieren manejar en inglés, primero pregunten si esa persona habla inglés. No se manden de una a hablarle en inglés, sí, porque me parece totalmente desubicado. Por un tema de educación, siempre preguntá, disculpa, ¿hablas inglés? Porque a mí me ha pasado de tener conocidos que arrancan hablando en inglés como diciendo listo, no me importa, yo te hablo en inglés, y la gente no te entiende y quedas mal y no queda bien. Si bien en un pueblo tenés que saber alemán, si no lo sabes, como la gente es amable, te podés hacer entender medio gesticulando y la gente te tiene paciencia. Sí, pero bueno, obviamente si sabes alemán es muchísimo más fácil todo. Aprendan alemán, se los dije. Y vean mis videos y suscríbete. Y un poco relacionado al tema del idioma, tenemos otra desventaja de vivir en un pueblo que es la poca oferta laboral. Que en realidad no es que haya poca oferta laboral, porque si vos entras a los sitios de búsqueda de empleo, hay un montón, incluso en esta ciudad pequeña, como en cualquier otro pueblo más chico. Porque si hay algo que no falta en Alemania es trabajo. El tema es que, obviamente, como les dijimos recién, el idioma es sumamente importante. Es una de las cuestiones principales que te piden. No podés solamente caer hablando inglés.
mucho menos solamente hablando español. Entonces, si vivís en un lugar así chiquito, si tus conocimientos del idioma oficial del país no son muy avanzados o incluso no son ni básicos, vas a tener que buscar trabajo en ciudades de alrededor, pero de todas formas hay trabajo. De hecho, hay trabajo en cualquier área. El otro día fuimos a un bar nuevo que estaban buscando ayudante de cocina. En los McDonald's hay trabajo, en los hoteles hay trabajo, en los supermercados hay trabajo. De hecho, ya con solo salir a la calle a caminar ves muchísimos carteles que dicen buscamos colegas, se buscan trabajadores. Full time, part time, lo que sea. Así que bueno, trabajo, si bien hay, es muy importante que bueno, en estos pueblos, sobre todo lo que es atención al público, vas a tener que hablar alemán. Pero bueno, para que se den una idea, que por ahí en las ciudades grandes, sin tener idioma, podés hasta trabajar en atención al público. Sí, hay mucha más variedad y muchas más facilidades. O sea, en nuestro caso, estamos acá porque él tiene un trabajo fijo que nos da la seguridad y la estabilidad económica. Pero en mi caso, hasta el día de hoy, 2 años o año y medio después de haber llegado con la primera visa, se me recomplica buscar porque incluso, no sé, aplicaciones como Helpling, que es para limpiar, Cat in a Flat, que es para cuidar gatos, o todas estas aplicaciones de cuidado de mascotas que el idioma no es indispensable, acá en este pueblo no funcionan. O sea, si vos entras a la aplicación te dice, bueno, el trabajo más cercano es a 30 kilómetros y eso implica irme a cualquier otra ciudad, que lo puedo hacer porque hay movilidad, pero bueno, te limita. No es que tengo un trabajo de acá a 15 minutos. Incluso las aplicaciones de delivery, que es el trabajo de entrada de la mayoría de la gente que viene de Latinoamérica, porque no necesitas idioma y te proveen incluso la bicicleta, entonces no necesitas nada para arrancar a trabajar. Y bueno, lamentablemente si uno en un pueblo quiere buscar trabajo de eso, y es muy difícil conseguir. Sí, de hecho en el video que hice de las aplicaciones para trabajar como rider, fui mostrando la disponibilidad de cada una de las aplicaciones para trabajar y solamente aparecen, no sé, por ejemplo, 10 ciudades de toda Alemania que son como las ciudades más grandes. Claro. Listo, eso es todo. Entonces, tema trabajo, vivir en un pueblo te limita mucho. Si vos querés vivir en un pueblo, tenés que venir mentalizado a que vas a tener que buscar trabajo afuera. Hemos conocido gente que vive a las afueras de Múnich y trabaja en Múnich por 2 cosas. Primero, porque no consiguieron trabajo a las afueras de Múnich, y segundo, porque no consiguieron alojamiento en Múnich. Entonces fue como, bueno, no podemos tener ni una ni la otra, entonces vivimos afuera de Múnich, viajamos a Múnich, trabajamos y nos volvemos a casa. Otra cosa que consideramos una desventaja de vivir en un pueblo es que para algunas cosas en particular tenés que irte a una ciudad grande. Dígase cosas importantes como, por ejemplo, hacerte algún estudio médico que no sea normal, para ir, por ejemplo, a la embajada, para, no sé, comprar alguna cosa en particular que en un pueblo obviamente no consigas. En esos casos sí o sí vas a tener que ir a una ciudad grande y eso implica que tengas que moverte, en el caso que no tengas vehículo, tomarte transporte público, etc. Lo digo de nuevo, esto no lo hace imposible, pero lo hace más complicado. Sí, ni siquiera sé si tampoco más complicado, porque imagínate que vivís en una ciudad grande, quizás tenés la misma distancia que tenemos nosotros del pueblo a la ciudad. Es muy relativo, pero sí muchas veces vas a tener que acudir a tener que viajar y el hecho de que nosotros tenemos un auto nos facilita muchísimo, porque si no perderíamos mucho tiempo yendo, viniendo, pero sí es una desventaja. Y hablando en cuanto a servicios en general también, por ejemplo, la otra vez vi un video de que en Berlín existe como un convenio en donde vos pagás, no sé, por ejemplo, 30 euros y podés ir a cualquier gimnasio que hay en Berlín, e incluso a clases de yoga, clases de baile, clases de... Solamente pagando 30 euros vos ya como que podés entrar libremente a cualquiera de esas clases. Acá en el pueblo tenemos 2 gimnasios nomás. Y salen carísimos. Sí, encima. son caros. Entonces, es como que en las grandes ciudades hay algunas cuestiones que están como mucho más facilitadas, hay más variedad de algunos servicios, que acá no los tenemos y por eso no vamos al gimnasio. Y bueno, por ahí algo que en nuestro caso en particular no es tanto una desventaja. Ahora. Porque nos acostumbramos. Bueno, igual yo tampoco, medio que vos era. Es el tema de la vida nocturna. Al vivir en un pueblo, nosotros acá tenemos pubcitos, que debe haber 2 o 3. Espera, ¿vida nocturna o vida social en sí? Planes para hacer algo, básicamente. Exacto. Acá si vos querés hacer algo con amigos, tenés para ir a un restaurante, o hay
2 pubcitos chiquititos y un bar de silla. Y listo, se acabó todo lo que hay en Alzey. Salir a un boliche, por ejemplo acá hay un solo boliche y abre no todos los fines de semana. No, y aparte que no es nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, en Alemania, en las grandes ciudades, hay mucha movida de fiestas latinas o fiestas argentinas también, que a uno lo conecta con lo suyo. Uno tiene que sacar a tirar los prohibidos cada tanto. Y acá claramente no lo tenemos. A ver, entiendo que nos tenemos que adaptar, no me estoy quejando de que acá no me van a poner tini. A lo que me refiero es que si queremos ese tipo de fiesta nocturna, nos tenemos que ir a las grandes ciudades y obviamente lo podemos hacer una vez muy cada tanto. En parte ahorramos más gracias a eso. Así que ahí metemos una ventaja más. En un pueblo se puede ahorrar un poco más que por en la la vida ciudad. nocturna, exacto. Y ese fue nuestro análisis sobre si es mejor vivir en un pueblo o una ciudad acá en Alemania, teniendo en cuenta nuestra experiencia. Pero lo que sí quería aclarar, que ya es más que obvio en realidad, pero bueno, está bueno aclararlo, es que este análisis es obviamente pensando en nosotros como pareja. Creo que si hacemos un análisis del caso en que estuviésemos viviendo acá solos, sería algo totalmente diferente, porque no es lo mismo estar solo que vivir con una compañía donde, bueno, no te sentís tan solo, los gastos se comparten, hay muchas cuestiones a analizar que es totalmente diferente. Si me preguntan a mí qué es mejor ir a una ciudad o a un pueblo, yo creo que va a depender tu edad, tus objetivos, a qué querés venir, tus intereses. Un pueblo está mucho más adaptado para parejas, personas con hijos, personas adultas. En cambio en una ciudad sí, hay más juventud, también hay gente un poco más grande. De última, si no querés tanto movimiento, te podés ir a una ciudad, pero a la zona alejada, como hace la mayoría. Y si no, en un pueblo que tenga un acceso relativamente fácil a una gran ciudad, en donde puedas ir a juntarte con amigos, en donde puedas ir a trabajar. Bueno, hay muchísimas cosas a analizar, cada uno verá su situación en particular y tratará de buscar la mejor opción, por supuesto. Esto es desde nuestro punto de vista. Sí. Esperamos que les haya gustado el video. Si quieren conocer un poco más sobre la ciudad en la que estamos viviendo, nos lo pueden dejar en los comentarios, así les hacemos un videito, un tour por Alzey. También nos pueden dejar en los comentarios ventajas, desventajas que nos hayan faltado, que no hayamos mencionado, porque seguramente hay muchas más. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta si les gustó el video. Y si quieren saber más sobre nuestra vida en particular, no tanto sobre lo que es Alemania en sí, pueden seguirnos en nuestro canal secundario, donde hacemos un poco más de vlogs del día a día. Dale loco, que no tengo trabajo, suscríbete. Se te reí. Este es mi trabajo, así que suscríbete, comenta, deja un me gusta, así la AU sale para adelante. Suscríbete, me gusta y pasale a absolutamente todos los familiares, amigos, conocidos de este video. Y cuando te vayas a dormir, déjame reproduciendo ahí. Oh, le pedí un montón de cosas. Así nos da más plata. Bueno, listo, dejamos de molestar. Mandamos un beso grande, abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo con videito nuevo. Chau, chau.